admitir a los que están haciendo espera. Hay uno más. Ahora sí. No, ¿para qué le dijiste? Ya. No. Esos son todos. Entonces habiliten su cámara para reconocerla, para una asistencia. A mí que no me diga nada. Pinaya Lía. ¡Cállate! Si algo quiere decir Pinaya Lía. Nada dice. Ahora sí. Carreño Fuentes. Dávalo Lino Fabio. Ya. A ver, vamos a procurar entonces enfocarnos en lo que vamos a ver ahora. Hasta acá hemos visto encubrado para losa de Liena, y este tema sería un tema nuevo, donde vamos a ver un encubrado para un entrepiso sin viga, es decir, que las vigas van a ser de la misma altura que la losa, digamos, ¿no? La losa casetonada. Esto puede decir losa nervada, losa casetonada, entrepiso sin viga, todo lo que pueda describir mejor la disposición de los elementos. ¿Qué tenemos en la parte casetonada? Entonces, una aligerada, que vamos a decir que puede ser tergopol, ¿no? Normalmente es así porque es liviana, lo que llamamos plastoform también, tergopol, y uno puede seleccionar la dimensión a través del espaciamiento entre los nervios. Estos serían los nervios, ¿no? Y generan 10 centímetros como mínimo para permitir disponer de la armadura, ¿no? Y su recubrimiento de esa armadura. Y esta capa superior decían que puede ser 5 centímetros, tomando en cuenta siempre las recomendaciones de que el recubrimiento de la armadura entonces esté garantizado. Y si es 5 centímetros, entonces con 2.5, si ponemos al medio, tendríamos que poner esto, al centro, ¿no? Tendríamos 2.5 de recubrimiento, ¿no? Está en función también del tamaño máximo del agregado. Es decir, que si
una pulgada, por ejemplo, 2.5, dos veces el tamaño máximo del agregado, va a permitirnos entonces que los gránulos se revistan completamente del mortero necesario. Y ese es el hormigón que generalmente entonces se utiliza para el bombeo, ¿sí? Para llevarlo de una planta al emplazamiento donde se tiene la obra y bombearlo, ¿no? Y los mixers entonces llevan de 8 cubos, 10 cubos, 12 cubos, puede ser por carrera, y eso se planifica entonces de acuerdo al tiempo que tarde desde la planta hasta la obra, para que sea continuo el hormigonado, ¿no? Es decir que el encofrado que vamos a hacer, que vamos a realizar, deberá permitir la seguridad necesaria para que acepte una carga, que hemos visto que existe la carga muerta, generada por el peso propio del hormigón que se vierte, y existe la carga viva que hay que considerar. Las consideraciones de las normas americanas dicen 150 a 200 kilos por metro cuadrado. Cuando se tiene bastante equipo, entonces 200 kilogramos por metro cuadrado va a ser esa nuestra carga que adoptemos para el dimensionamiento. En la estructura podemos ver entonces la parte de casetonada, pero esto porque son unos macizos que nos garantizan el funcionamiento. Ustedes ya eso han visto en el hormigón, funcionamiento y el anclaje para las armaduras que están concurriendo, digamos, a ese núcleo. Estos macizos, esto y estos, ¿no? Entonces estamos haciendo aquí una parte de una estructura, de decir que puede ser mucho más ampliada, pero una estructura con estos dos módulos. Y aquí estamos viendo la sección, la designación que estamos adoptando es D a la altura total, D' a espesor de la losa, y A vamos a llamar a la extensión de eje a eje de los casetones, o de la vigueta, digo, el espaciamiento entre viguetas más bien. Desde luego la dimensión del casetón será A menos B, ¿no? A menos B por A menos B sería el casetón por D menos D', la altura. ¿Qué es lo que podemos ver en un corte acá, realizado acá? Entonces vemos que la losa y las vigas se confunden, ¿no? Y vamos a necesitar entonces dimensionar el espaciamiento de estos elementos aquí que llamamos vigueta, debajo de la estructura, ¿no? Vigueta y viga, así las viguetas están en este caso orientadas así, en el X, eje de la X, y la viga en el eje de Z. Y de esa manera entonces, cuando imponemos las dimensiones del encobrado, en este caso viguetas decimos de 2x3 y vigas de 2x4, ¿no? La razón es lo hemos indicado también, que se debe tratar de elementos que sean livianos para que el transporte sea realizado por una sola persona, ¿no? Que tenga la capacidad, un hombre, de poder levantar una de las piezas en toda su extensión. Por ejemplo, normalmente viene de 5 metros, 5,50 hasta 6 metros. Entonces, esa es la razón de no tener que utilizar más grandes las secciones. Ahora, cuando vigas industrializadas, es decir, vigas y, por ejemplo, de madera, metal, son mucho más livianas. El alma, la parte del alma se la hace más esbelta. Entonces, también pensando en esa situación de que sean livianas como para que un solo hombre pueda levantarlo. Cuando hablamos de los puntales, decíamos que los puntales
tienen una exigencia de mínimo, como ser de 3 por 3 pulgadas para madera cerrada, y cuando es rollizo tenemos la exigencia de que sea un diámetro igual a 4 pulgadas como mínimo. Por debajo se dispone, si es que esté el piso, el suelo, en el suelo nivelado, entonces dispone un tablón de 2 pulgadas hacia lo largo, hasta donde alcance, ¿no? Continuo sería, que puede ser de 2 pulgadas por 12 pulgadas, por ejemplo. Va a funcionar como un apoyo, como una zapata continua, si quiere, ¿no? Para que no se hunda el puntal en el terreno. Eso nos garantiza entonces disponer del puntal y disponer de unas cuñas por debajo para poder hacer la nivelación, ¿no? Unas cuñas son un corte de planos a 45 grados y que entonces permiten hacer la nivelación de esta losa, ¿no? Permiten hacer la nivelación de esta losa. Una vez montadas las dos cuñas, se asegura con un clavo, es decir, a la madera que sirve de base, sería el tablón, ¿no? Y si podemos hacer un esquema, si tenemos el tiempo para hacer una situación, pero ya ustedes en su imaginario lo tienen seguramente claro, sería así, ¿no? El tablón, si el tablón, aquí es la cuña, esto puede ser de 2 pulgadas en la cuña, ¿sí? El tablón de 2 pulgadas, la cuña también de 2 pulgadas. Vamos a hacer lo que coincidan o que se aproximen en espesor, digo. ¿Sí? 2 pulgadas también. Y entonces esto es lo que estábamos diciendo. A 45 grados, bueno, aquí ya el dibujo no me permitió hacerlo a 45. Así puede ser, o si no, un plano inclinado, ¿no? Trazar un plano inclinado, no necesariamente 45, pero para que nos salgan dos exactamente, tendrían que ser así a 45 por lo menos acá, ¿no? Bueno, el puntal, y el puntal, entonces, si lo materializamos así como esta terminación, entonces lo que hablábamos de asegurar la cuña se refería a esta situación, ¿no? Que una vez que esté ya en su posición, entonces asegurar esto, ¿no? Con clavos, decía, ¿no? Y de esa manera entonces queda fija la estructura. De arriba, aquí arriba, se utiliza un elemento que en detalle podría ser el siguiente. Y esto vale también para cualquier otro tipo de encofrado, ¿no? Aquí vamos a dibujar la otra parte. Bueno. Aquí vamos a dibujar también entonces la parte que corresponde al puntal, la continuación del puntal. Entonces, cuando tenemos la viga, por ejemplo, aquí tenemos vigas y viguetas, ¿no? Cuando tenemos una vigueta, por ejemplo, aquí, dispuesta de esta manera, si esta es la vigueta, y esta será la viga, esa era la viga, decíamos que la viga está aquí orientada en forma perpendicular a la pizarra, y la vigueta sería esta, ¿no? En consecuencia, la losa vendría arriba, y la losa es de 1 pulgada de espesor. Vendría a ser materializada la losa, ahí. Esa es la losa, 1 pulgada, 2 por 3, 2 por 4, 3 por 3 si es cerrada,
o diámetro de 4 pulgadas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entendíamos que conformaba el encomienda. Esto se completa con lo que hemos venido a llamar, si bien lo voy a dibujar aquí en el vacío, pero elementos que arriostran lateralmente y le llamamos arriostramientos, ¿no? ¿Sí? Pero también en esta otra dirección. Así, ¿no? En ambas direcciones. Entonces, eso le da rigidez. Vean que en nuestro cálculo nosotros hemos procurado que sea el puntal el que defina la capacidad, pero esto también es una ventaja adicional, diríamos, una seguridad adicional, pero tiene como objetivo darle rigidez a todo el conjunto para que los esfuerzos laterales entonces sean absorbidos por la estructura ya más rígida. Esto es lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Este elemento, el arrastramiento de 1x3 es suficiente, y el esquema que estamos agrandando aquí sería todo esto, ¿no? Sí. Bueno, si es que lo entendemos de esa manera, entonces podríamos pasar ya a lo siguiente, al siguiente paso, y podríamos hablar de la losa, ¿no? Y vamos a volver a este modo, y podríamos hablar entonces de la losa, que en un detalle agrandado de un módulo, aquí se está significando la mitad, diríamos, en el eje de la viga, que esto es A y esto es B, entonces sería A más B medio, sería la distancia entre E y D, eso es A más B medio, no se está dibujando la otra parte, ¿no? A más B medio. Entonces, un módulo, vamos a llamarle esto, que está conformado entonces con espesores, si es que es 10 centímetros, ¿está? Este espesor entonces va a ser 5 centímetros, ¿no? Aquí lo estamos indicando, 5 centímetros a la vuelta. Y si el módulo, la parte de aligerado, es 60, no, aquí 70 digo, 70, entonces quiere decir que 80 centímetros vamos a tener en la extensión total. 80 por 80 sería nuestro módulo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí para analizar el volumen, ¿no? Estamos queriendo simplificar nuestro trabajo. Y entonces la parte de la losa acá, la losita de 5 centímetros, y establecemos el volumen para un módulo, ¿no? Y a ver, ustedes van a ensayarse para tener el volumen de esta figura. Si conocemos el espesor, la altura la conocemos, el módulo, que estamos poniendo por 25 centímetros, me parece. A ver, aquí está, 25 centímetros, ¿no? D es 25 centímetros, el dato. La altura H se refiere al nivel del hormigón arriba. 7 por 7 metros son la distancia entre eje y eje, o sea, la longitud de vigas, si quieren. Entonces empecemos a determinar el volumen. Si es que ustedes pueden hacerlo por su cuenta en 5 minutos, es suficiente. Y vamos a ponerlo acá. Este es un módulo, ¿no? Estamos tomando, para simplificar nuestro análisis, estamos tomando un módulo para establecer la carga, ¿no?
Estamos estableciendo carga muerta entonces. Y estamos tomando un módulo. Estamos tomando un módulo de dimensión conocida ya. Así es el módulo. Y estamos queriendo sacar el peso de esta estructura, ¿no? Peso propio. Para el peso propio entonces necesitamos conocer el volumen. Y el volumen es el que estamos pidiéndolo. Ya debe tenerlo alguno. Si me lo dice, va a estar bien. Ingeniero, el espesor de prima de la losa es 5 centímetros. Sí, sí. Y le vamos a llamar BSU1 a este volumen de módulo. Y BSU, como B, vamos a llamar volumen por metro. Es decir, si vamos a expresar nuestra carga por metro cuadrado, nos va a interesar que no sea solamente un módulo que consideremos, sino que lo extendamos a 1 metro, ¿no? Y podemos hacer una regla de 3, entonces. Volumen por metro cuadrado. Primero volumen 1, entonces. Si es que puede darme su resultado, el que ya lo tiene, dábalo seguro. Sí, ¿Cuánto? restando lo que es la parte del plataforma sale 0,062 metros cúbicos. Todo es ya 0,062. Sí, Entonces pueden haber varios caminos para llegar al volumen. Él eligió un camino, seguramente que todo el volumen y le restó la parte hueca, ¿no? Así existe, ¿no? Ya la parte del plato 1. Otro puede ser hacer esto, ¿sí? Para explicarlo mejor, y la losa, ¿no? Esto ya con una altura de 20 centímetros, ¿no? Y esto con la altura de 5 centímetros. Si es que me confirman ese resultado, vamos a necesitar de otro alumno también que confirme el resultado, que vamos a ver cuáles son los activos. Está Soto, Sale, ingeniero. Mojoso, Balcaza. Sale bien, ya. Si está bien eso, entonces ahora calculemos el volumen para 1 metro cuadrado.
¿Cuánto resulta el volumen por metro cuadrado? Vamos a ver quiénes están ayudando. Claudia Paz está ayudando. Jonathan Cuba, Carreño Fuentes, están activos. El que está pasivo es Juan Camora. Morató, Coca, recién aparece. Daniela Herbien, Vanessa Camacho también está inactiva. Montenegro Río está con imagen fija. Cabrera Taborga no aparece. Huanca otra vez desapareció. Ya, ¿cuánto da por metro cuadrado? Los demás están durmiendo. Me dio 0,097 metros cúbicos 0.097 metros cúbicos sobre metro cuadrado. por metro cuadrado. Ya, si todos están entendiéndolo de esa manera, el resultado vamos a darlo por correcto. Ya, ¿qué es lo que hiciste para determinar eso? Ya tengo el volumen, ¿no? Entonces saco Sí. su área, que sería A más B al cuadrado. Entonces con eso saqué su área y lo dividí el volumen entre el área. Ya, pero en base a esto, ¿cómo lo sacas? En base a esto, si para un área de 80 es 0,062, para un área de 1 metro será X, así has hecho, una regla de 3, o cómo hiciste. Lo dividí entre su área. Su volumen lo dividí entre su área. Creo que también da por regla de 3. A ver, hacer la prueba para que lo puedas explicar bien. Sale lo mismo, ingeniero, por regla de Sale 3 lo simple. mismo. Ya, está bien, entonces, es para que tengan las herramientas necesarias cuando se enfrenten a este problema. Entonces está bien, todas esas ideas hay que manejarlas bien, vean que son puros conceptos que uno maneja, pero mucho razonamiento también, ¿no? Inicia. Este es el volumen. Entonces, ¿cómo determino ahora la carga? Sería carga muerta. Y esta carga muerta va a ser por metro. Entonces, determinen la carga muerta ahora. Ya, ¿cuánto da la carga muerta? Peso específico que tenemos que conocer de memoria. Hormigón, hormigón armado. 232.5. 232.5. Ya, ¿cómo hiciste eso? Esto es Kp por metro cuadrado ya. Multipliqué ese ¿Cómo volumen. llegas a ese resultado? Lo que acabamos allá lo multipliqué por la Carga densidad. muerta. Ya, sería volumen entonces, volumen por el peso específico, ¿no? Por 2400. El gamma, para ponerlo genérico.
Eso es lo que se ha hecho aquí entonces. Y dividida entre el área también. Ah, dividido, ¿no? No, no, el volumen sobre área por la densidad. Ya, pero estamos hablando de peso específico ya. Densidad es peso sobre volumen, ¿no? 2400 por 0,600 y tanto, ¿no? No, 0,097 por 2400. 0,97 por 2400, sí. Y ya tenemos entonces los 232. 5, ya están. Y estos son kilopondios por metro cuadrado ya. Ahora, tenemos también la recomendación de la carga viva. Y a esto le ponemos 200. Y ya está. Y eso ahora ya continuamos igual que lo que hicimos en, en el caso para el encobrador de una losa llena, estableciendo en primer lugar, uno, este sería el paso 2 ya, establecer entonces el espaciamiento de vigueta. Pero las viguetas ya tenemos nosotros establecido que van a ser de 2 pulgadas por 3 pulgadas, por razones prácticas también, ¿no? Y determinamos el espaciamiento de vigueta, entonces en ese caso, y lo hacemos así, por deformación. Ustedes van a ir haciéndolo allá, saben cuál es la fórmula, pues imaginamos una viga continua, ¿no? Y la deformación lo ponemos en el límite va a ser cuánto, si es hormigón rústico, cuánto sería Álvaro Sebane. No está Álvaro Sebane, Solís Naín, tampoco está Naín. Van a ver, vamos a ver con Pinaya Lía, tampoco entran y se salen, ¿no? Moscoso Balcázar, ¿qué diría? ¿Cuánto es la carga Moscoso? ¿O cuánto es el espaciamiento? Decíamos que utilizamos la fórmula que conocemos, esperamos la deformación. ¿Cuál es la fórmula y cuál es el límite? Decía Moscoso. No se atreve, Soto entonces, Soto Fernández. L sobre 500 es el límite. ¿Sí le puede ver? Ya, cuando es hormigón, ya, y cuando es visto, muy bien, Fernández, Soto. Y la fórmula que vas a emplear, delta es igual a, sí, no simplemente, continua decimos. Sobre pues 3, así es, 3 cuando es continuo, ¿no?
Está bien, y eso igualamos entonces a el espaciamiento dividido entre 350 y determinamos el espaciamiento, ¿no verdad? Ya, a ver, hacerlo eso. Ya, alguien ya debe tener el espaciamiento. No se olviden de poner vibración e impacto también, ¿no? Para que tenga la rigidez suficiente, decía. Eso a la carga total lo podemos multiplicar, ¿no? Sí, sí. ¿Y a cuánto saldría así? Ya, aquí lo importante es establecer Q, entonces decíamos. Esto está en base a Q. Entonces, ¿qué hacemos? Decíamos, tomamos en cuenta 0,5 un me ancho salió. unitario, una franja de 0,5, pero en centímetros no podría ser, ¿no? Ya, pero estábamos explicando de que la inercia entonces tiene que ser establecida para un ancho unitario. Y ponemos para 1 metro, podía ser para 10 centímetros. Esto es para establecer la carga lineal, ¿no? Carga lineal. Entonces ya esa carga lineal estamos llamando. Y va a ser como una sección entonces resistente, sería esta la sección resistente de 1 metro. Así lo decimos también para losa llena. Resistente sería entonces de 100 centímetros por 2,54. Aquí no le vamos a rebajar nada. No sé. Así es, eso sería para eso. Con un área entonces de 254 centímetros cuadrados. Y con una inercia, esa es la parte resistente. Hay que imaginarse cómo funciona la estructura. Decir que el elemento resistente en este caso es la losa, pero la losa se apoya ¿en qué? En las viguetas. Es entonces el elemento que controlamos su deformación de la losa, eso, ¿no? De la losa, y con consecuencia tenemos que trabajar con la inercia de la losa. Ya, si alguien me da la inercia de la losa va a estar bien. 137 me sale, ingeniero. 137 Es la inercia del tablero centímetros. para 1 metro, ¿no? Sí, cuadrado, y ya está. Ahora cuando tenemos eso, el E lo ponemos ya como conocido, 75.000. Si fuera 8 y Vigosi, es del grupo C, eso tendría que ser 55.000, ¿no? Este yesquero, el que estamos tomando, está bueno, es uno de los mejores maderas para el encobrado. Palomaría también puede ser, por 1 metro por centímetro cuadrado.
Ya, entonces necesitamos primero en base a eso determinar ese espaciamiento. ¿Cuánto es el espaciamiento? Setenta y ocho puntos. Espaciamiento igual, espaciamiento de vivienda igual. Es hormigón visto, ¿no? No, hormigón rústico no. Ya, ¿visto cuánto? Ingeniero, la No, carga lo no lo podría vi. determinar, por favor. Sería la sumatoria de las dos, de la carga viva y la carga muerta por Por 1.5, ¿no? 1.25, ¿no? 1,25, pero también por un ancho de 1 metro, ¿no? Pero sería lo mismo, ¿no? O como, o, Claro, lo mismo, por 1 metro de ancho. Por eso está por facilidad tomamos 1 metro. Ya tiene que estar seguro. ¿Cuánto da? a mí me sale 88 centímetros, ingeniero, y la carga me sale 1.41 kilopondios sobre centímetro. Ya, está bien. Parece que está bien. Entonces, esto estamos haciendo. Estamos concentrando la carga aquí como carga lineal, ya para lineal para 1 metro, ¿no? Y ya conocemos todas las otras características, ¿no? Así es. Y esta carga, entonces, va a ser los 2000, lo que teníamos acá, los 200 más 205, 432.5 por 1.25 por 1 metro. ¿Cuánto es eso? 540,73. 541, 48, ya. Ya lo ponemos en 41. kilovoltios por 41. por centímetro, ya. Ya. Hemos hecho entonces, lo hemos concentrado aquí. 41 ahí, ingeniero, Esto está 5,41. 1 Ya. Ya, no importa, ustedes lo ponen bien. ¿Cuánto da ahí entonces? ¿Qué? En esa condición. 88.5. 88. 88, ya, 88. Ven dónde tenemos que, Sí, 88 que- sale. igual 88 dice, va a estar bien. Y si fuera el material del grupo B, C, esto es para el yesquero, dice, para el grupo B. Para el grupo C, ¿cuánto sería el espaciamiento? Ese 55.000. La relación de módulo puede hacer la reducción directamente de este valor 84, 88 por 55.000 dividido entre 75.000 le va a dar el espaciamiento. Otro tipo de madera, ¿no? 79 centímetros sale con eso, ingeniero. 79 centímetros para el grupo C, vamos a decir. 79.86, pero 79. Y este para el 80 grupo, centímetros sería. grupo B, ya. Esta sería la diferencia, ¿no? De una calidad de madera con otra calidad. Eso lo estamos haciendo para diferenciarla, nada más. Podemos encontrarnos con otro material. Centímetros. Sí, está claro esto. Estos son límites nada más, ¿no? Nosotros podemos espaciar, decíamos, de acuerdo a la extensión que tengamos de la losa en un múltiplo, ¿no? Y como tenemos acá 7 metros, entonces podríamos decir que para esto, a ver, 88, ¿cuánto sería el espaciamiento que hace un múltiplo? Y vamos a ponerle ya un espaciamiento 2.
E2 va a ser el espaciamiento que lo pongo múltiplo. Y va a ser entonces que 700 centímetros y dividido entre 0,88, vamos a trabajar con el de arriba. Eso sería. Ese sería el espaciamiento múltiple. 87,5. Ingeniero, me sale 8 espacios. Para 8 espacios. Para 8 espacios. ¿Te sale cuánto? 77, ¿no? 87,5 centímetros. centímetros. Casi estábamos en el múltiplo entonces. Ya está. Vean que si a partir de esto ya podíamos determinar el espaciamiento, este espaciamiento de vigueta. Ya podíamos determinar el espaciamiento de viga. En 3, espaciamiento de viga ponemos. Ya. A ver, alguien que podía adelantar si es que captó lo que dije anterior, lo va a hacer. ¿Cómo determinamos el espaciamiento de viga? Ya, ustedes imagínense la estructura, ¿no? Las cargas que están por encima y cuál es el elemento que se flexa en este caso o se deforma que nos interesa para nuestro dimensionamiento. ¿Cuál sería el elemento principalmente? Desde el principio tendríamos que establecer esa situación. Imaginarnos. ¿Cuál sería el elemento? Que controlamos su deformación. No está difícil de imaginar. La vigueta, ingeniero. La vigueta, así es. Nos preguntamos entonces, ¿qué dimensiones tiene la vigueta? 2 por 3. 2 por 3, ya habíamos puesto 4.3 por 7, creo, ¿no? Para dimensiones reales. Ya, y aquí yo estoy queriendo esquematizar lo que su compañero está indicando. Estas son las viguetas. Aquí va a haber otra vigueta. Y ustedes vayan haciendo ya. ¿Qué necesitamos entonces? La inercia de esa vigueta. La inercia de esa vigueta. ¿Cuánto es la inercia de esa vigueta? Ya la teníamos de antes, si quieren. Ya no necesitamos calcular nada más. Y vayan sacando el espaciamiento. Yo estoy dibujando aquí para explicar nada más. Ya, para los que tienen necesidad de profundizar su imaginación, entonces, como ejercicio va a ser de su imaginación. Entonces, la carga que estamos sacando ahora debería ser esta. Aquí, como hemos determinado el nacimiento de vigueta, entonces, esto, aquí va a haber otra vigueta que va a definir entonces un ancho de influencia. Y ese ancho de influencia es el que debemos tomar. Esto también es E. Y eso también es E. Entonces será la carga de arriba, la acción que ejerce arriba,
por 1,25 por este ancho va a ser la carga, ¿no? Y así lo establecemos entonces. Pero ya la carga sobre vigueta, no nos interesa sobre la vigueta de carga. Ahora, lineal así es. Así sería. Así, lineal entonces sí. Antes era lineal así, que nos interesaba para el tablero, ¿no? La flexión del tablero. Así era, lineal, así. Y como lo estamos dibujando en 3D, entonces vamos a poner aquí otra flechita. Eso es lo que hemos concentrado antes. Y ahora esta carga ustedes me dirán tu roja. ¿Cuánto es la carga de tu roja? Y le llamamos Q1 entonces. Bueno, Q1, ya ustedes van a saber de qué se trata. ¿Cuánto sería? Sería, si es que no lo sacaron todavía, sería la presión arriba por 1,25 y por un ancho de 87 centímetros. $4,7 kilopondrios. Y para eso necesitamos ahora conocer el módulo, o para seguir la inercia de 2×3. Aquí la inercia es 2×3. ¿Cuánto sería la inercia de 2×3? Aquí ya no lo vamos a montar 2×3, sino la inercia directamente. ¿Cuánto es? 123. 123 centímetros a la cuarta. Y el E es, sabemos, para 75.000 vamos a hacer. Y el Me espaciamiento... sale otro valor de inercia, ingeniero. ¿Cuánto sale? 93.6. Ya. Ingeniero, usted dijo 4,3 por 4.3, 7, ¿no? sí, 4.3% con dimensiones reales estamos. Es decir, que la madera que no sabemos si nos va a llegar seca o verde, generalmente es verde, ¿no? Entonces cuando lo tenemos almacenado ya se seca y reduce la dimensión, y eso es una seguridad más, digamos, un factor de seguridad adicional. 123 es para esto. Sí, ingeniero, 123. Ya. Entonces, como eso, el método que resulta es ¿cuánto? Espaciamiento de viga, estamos llamando esto ya. Porque las vigas son las que le dan apoyo. $89 centímetros me salen. Ya, 90 centímetros vamos a poner. 90 Ingeniero, ahí centímetros. disculpe, ahí si nos sale un valor, por ejemplo, 89,5 me sale, no podemos redondear, ¿no? Porque ese es el valor límite. Ese es el valor límite. Ya. ¿Y cuánto? 89. 89,52 me sale. Ya, 5 centímetros, lo dejamos así, dice ya. Ya tenemos, ¿qué significa esto, diríamos? El espaciamiento de las vigas, pero a su vez también es espaciamiento entre puntales en la dirección X, ¿no es verdad? Y a todo su imaginario tienen que poner en funcionamiento.
espaciamiento de viga y espaciamiento a su vez de puntales en X. Ya, Ingeniero, espaciamiento de viga, entonces controlamos la vigueta. ¿La vigueta qué dimensiones es? Disculpe. ya no lo pusimos acá porque pensábamos que lo entendíamos, 2 pulgadas por 13. Ese es de la vigueta. Fíjate, sí. Ya está, este espaciamiento está controlado. Ahora nos vamos a espaciamientos o digo, a espaciamientos de puntales bajo viga. 4 sería. Ya, ¿qué tendríamos que hacer para esto? Ya la Una que... consultita, ingeniero, si en el espaciamiento de viga igual no tenemos que calcular un valor múltiplo. Sí, 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 ya eso estamos dejándolo como indicado. Simplemente Ya. Que como ahora nos dio la losa era... si le sale demasiado... Lo mismo sale, ingeniero, Ya. del primero. Ya. Entonces ahora este otro, ¿cuánto sale? Está en función de la rigidez de la viga ahora, de 2x4. De esa rigidez de viga de 2x4, la inercia tenemos que sacar. Vean que las vigas están así perpendiculares ahora aquí a la vigueta, ¿no? Sí. Estas son las viguetas. Y la viga. La carga Q va a ser ahora distinta también. Y aquí vamos a ver, Luis. Todo por nuestra cuenta, pero aquí ya tienen ustedes en detalle. Así como funciona, dice, la estructura, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Aquí hemos ido haciendo estos dibujitos, pero era para que ustedes vayan prestando atención. Esto ya condensa todo lo... Aquí esta es la carga Q2 que le estamos llevando sobre la vigueta, y ahora estas reacciones que da la vigueta podemos sacarla y establecer una carga lineal así, para no trabajar con cargas puntuales, decíamos, ¿no? Porque si no conocemos este espaciamiento, este es el que vamos a determinarlo. Mal podríamos poner la carga L tales o cuales posiciones, ¿no? Entonces mejor este R lo dividimos entre este de vigueta y ya tendríamos la carga. ¿Pero qué es ese R? Es la reacción en la vigueta, que va a ser entonces este valor de Q2 por el espaciamiento que ya hemos determinado para las vigas, ¿no?
ya está determinado. Entonces sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería cuánto sería el espaciamiento? EPZ sería, ¿no? Ya, vamos a hacerlo con ustedes. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos esto que nos acompaña y vamos a trabajar a donde, aquí, pensando en esto, ¿no? Saquemos R, que va a ser Q2, la carga sobre Vigueta, multiplicada por 0,80 por el espaciamiento de vigas. Estas son las vigas. Esto ya lo hemos determinado, EPX 0,89, ¿no? Entonces la carga Q2 por 0,89. Eso es R. Ingeniero, sale 0,87 sacando valor múltiplo. Ya, no importa, eso ya lo hemos explicado, ustedes ya lo podíamos poner, por ejemplo, 85, un puntal más podíamos meter ahí. Ese es el máximo, ¿no? Si nos sale, por ejemplo, un espaciamiento muy pequeño en las vigas o viguetas, también podíamos asumir espaciamientos diferentes, ¿no? Es decir, si para viguetas 88 podíamos tomar 0,60 para que no entren tantos puntales bajo vigas, ¿no? Para que sean más aliviadas las cargas. Pero eso lo van a ver ya cuando se termine este diseño. Ahora estamos haciendo esto, a ver, hagan la carga sobre vigueta, ¿no? Multiplicada por el espaciamiento de la viga, que sería EPX, que es 0,89, ¿no? ¿Cuánto da eso? Es como carga de influencia sobre esta viga, y va a ser R. R. Ya, alguien tiene que hacer, ¿no? ¿Cuánto es Q2 acá? La carga sobre vigueta, lo tienen ustedes por ahí. $419 me sale, ingeniero. Y ahora multiplica por el espaciamiento entre vigas, lo tenemos, 0,90. Va a ser la carga que le llega como carga puntual a esta viga. Ya lo multipliqué, ingeniero. Los 471 por 0,89. La carga sobre la vigueta es 471. Ya, por 0,89, va a ser la reacción. Esa reacción la dividimos entre el espaciamiento de la vigueta para que sea como carga uniformemente distribuida. Vean que se anula entonces estos dos términos y sale al final la presión de arriba multiplicada por el espaciamiento de vigas, casi como si fuera esto, con su influencia, ¿no? Va a salir lo mismo. 482 me salió, ingeniero. Ya, 482. Ahora sí. Seguimos entonces. 420 me sale a mí, ingeniero. 420 dice. ¿Dónde estamos ahora? Yo me perdí. Estábamos ¿en qué página? Es que hay varios ejercicios que están igual aquí, creo que estaba. ¿Qué estaba? ¿Qué?
Ya, ¿cuánto es la carga sobre viga? Ya la carga equivalente sobre viga, entonces, anotemos aquí. ¿Cuánto? 420. Sí, eso me sale a mi ingeniero. Ya sobre metro. Ahora podemos trabajar con esa carga equivalente a la carga puntual, va a dar el mismo efecto, decimos, o aproximado, pero no dependemos de la posición de los puntales, porque no tenemos los puntales que vendrían a ser los apoyos que necesitamos, el espaciamiento que necesitamos. Entonces hacemos lo mismo, ponemos el límite de deformación, ponemos la inercia que ya conocemos para 2x4 y determinamos el espaciamiento de puntales en Z sería. Nos vamos a orientar aquí en el dibujo, espaciamiento de puntales en Z ese. Este, ¿no? ¿Está bien? Si no está bien entendido, aquí este esquema le va a dar la pauta y está resuelto también el ejercicio ahí en la plataforma, tienen ustedes el texto. ¿Cuánto da ese espaciamiento? El espaciamiento Ingeniero, es 400, de la carga equivalente, no sé, a mí me sale 482, me sale, ingeniero, no me sale 420. 400, ya 400 ¿cuánto? O sea, para calcular la carga equivalente, la reacción, o sea, sería la Q2, que es la carga sobre la vigueta por el espaciamiento de la viga, ¿no? A ver, aquí vamos Esa es la a ponerlo reacción. entonces. Ya, pero esa reacción hay que dividirla entre el espaciamiento Tengo que de dividirlo vigueta. entre el espaciamiento de la vigueta, ¿no? Sí, aquí vamos a ponerlo así, en forma directa ya sería la simplificación que hacemos, sería, se va vigueta con vigueta y queda entonces Q como la presión que tenemos arriba. ¿Cuánto es la presión que tenemos arriba de la losa? Todo el peso propio más la carga por 1.20. La presión nada más arriba. ¿Cuánto? Carga por metro cuadrado. Lo tienen ustedes calculado ya por más arriba. $541, Sumado ya, ¿no? Y por 1.25 también. Sí. Sí, ingeniero. 541, ¿no? Entonces eso multiplicamos por el espaciamiento de vigas. 0.89 salía o 98. 89, ¿no? Ya en forma directa así sería, ¿eh? Como la influencia, aquí tenemos una viga, así, en esta dirección, el ancho entre ellas, multiplicamos por el ancho entre ellas, la presión es, porque se simplifican estos valores de aquí, espaciamiento. Ya, ¿cuánto sale esto? 482. Ya, eso es lo que han debido sacar por el otro lado de ahí. A ver, 482. ¿Qué sería esto? Kilopondios por metro. Y ahora de aquí sale un espaciamiento de puntales en Z entonces, que es el que queremos. ¿Cuántos serían los valores reales, ingeniero, de la viga?
Ah, ya, habíamos menos 3/8. Creo que habíamos tomado, sería 4 pulgadas, 4 por 2,54 menos 1 centímetro. 4 por 2,54, ¿cuánto es? 3/8 es como 1 centímetro de pulgada. A ver, otra vez vamos a recordarle porque parece que no recuerdan esa parte. 9,16 sale. 9,16 ya, entonces eso tomen por la inercia, aquí tenemos que sacar. Ya lo sacamos también antes de 2/4. 117 me sale, ingeniero. Con una Ya, altura de 9,16. Ya, El espaciamiento. 117. El espaciamiento, ingeniero, me sale 117. Ah, ya, el espaciamiento. La inercia me sale Y la inercia, ¿no? 275,4. ¿Cómo va a ser 2? No, pues, 275. ¿Cuánto? De nuevo decirlo a ver, Cuba. 275,4 es la inercia. 200, para que lo hagan todo. 275,40. Ya no me me sale. importa los 40, ya 275 no me ponen. Ya. Ya con eso sale cuánto entonces el espaciamiento, 1,17, no creo. No, 1,16 me sale. Ya, está bien. Y sacamos un múltiplo de eso, pero ya no vamos a hacerlo así. Ya hasta ahí es lo mismo, vean que se hace hemos repasado lo que se hace para una viga, o digo una losa llena, pero ahora vamos a irnos, y ya lo demás ustedes lo completan. Ya vamos a irnos a la cuantificación. Falta verificar el Que puntal. sí, el puntal, pero ya es demasiado rutinario. Conociendo entonces estos espaciamientos, decíamos, sacamos un área de influencia, ¿no? Un área de influencia. Y para eso le aplicamos entonces la presión que está arriba multiplicada por 1,25 por el área de influencia va a ser la reacción, ¿no? Y eso podemos multiplicarlo por 1,05 o 1,1, que es el peso propio, estimando el peso propio del encofrado, ¿no? Por 1,1 creo que habíamos puesto, ¿no? 10% más. Y eso verificamos con la capacidad del puntal. Cuando tenemos todo aquello, entonces sacamos la cuantía para por metro cuadrado. ¿Cuánto vamos a cobrar por la losa el encofrado para losa llena o losa casetonada? Entonces, sacaríamos la influencia esta, tablero, vamos a poner el tablero a toda la extensión, y sería entonces esto, ¿no? Aquí en este caso anterior hemos hecho esa disposición, ¿no? 1,04 por 1,04 por 1,05. Nosotros tenemos ahora 1,15, 1,16 por 0,90, creo, 0,89. Entonces hacemos lo mismo, ¿eh? Para 2 por 3 por 3 por 3. Esto es para un módulo, ¿no? De estas características. Pero podemos sacar el volumen también que hacemos en hormigón para ese módulo, ¿no? Y lo tenemos por acá. Este era por lo menos aquí el 0,125 por metro cúbico. Nosotros resultaba 0,90 y algo, ¿no? Por metro cuadrado. Así era. Y comparamos, ¿no? Y así es, entonces
esta parte la vamos a dejar ya ahí entendida. Y sería esto lo último. Decir que tenemos que ver encobrado para muro, pero esto lo vamos a hacer para las siguientes clases después del examen. Una clase más tenemos, vamos a hacer otro repaso y vamos a hacerlo de muro. Simplemente les voy a indicar de en qué consiste nada más. En estos muros estamos entendiendo que es para muros corridos, por ejemplo, en sótano, contención en sótano, ¿no? Generalmente hay la exigencia en la parte central, por lo menos, o en aquellos lugares donde se quiera utilizar, darle más rendimiento a la extensión de terreno que se tiene, que hay que hacer sótano, 1 o 2 sótanos. El Banco Nacional, por ejemplo, tiene 2 sótanos, ¿no? Hay aquí edificios que tienen 2 sótanos. El único problema del segundo sótano es que el nivel freático es alto en la ciudad. Para decir, en la parte del centro, las 6, 7 metros, pero en la Cañoto está a 1 metro tal vez, ¿no? Y cerca de la feria de exposición está a 0,60 metros. Casi está superficial cuando se hace piscina grave por esa zona. La supresión hay que considerar, ¿no? Pero entonces, imaginémonos que en la parte del centro estamos haciendo un sótano y vamos a encarar el trabajo y lo podemos hacer de 2 maneras. Uno haciendo el encobrado de toda la altura del muro, otro haciendo por parte. Y eso es lo que vamos a hacer por parte, ¿no? Es decir, utilizamos módulos, estos serían módulos que de 1,22 por 2,44 son piezas de madera de tablero que nos venden los de Simal, por ejemplo. En esta producción son estándares, estas 2,44 por 1,22, como una pizarra, digamos, ¿sí? Del tamaño, y tienen de diferentes espesores, ¿no? Entonces cogemos nosotros el espesor más adecuado. En este caso me parece que estamos haciéndolo para 15 centímetros, 16 centímetros, ¿no? 1,6 milímetros, dice. 1,6 centímetros, ¿no? Cogemos ese tablero y le damos rigidez a través de costillas, así. Es como si fuera el encobrado para un base, como hemos hecho, pero ya más ceñida las costillas, y las costillas las adoptamos con dimensiones ya establecidas, de 1x3, por ejemplo, le ponemos 1x3, ¿no? Es como una rejilla donde vamos a clavar el tablero, ¿no? En otras palabras. Y este es el tablero ya que se monta de 1,22 por 2,44 y queda montado y ya queda así. Si es que en la parte frontal del edificio, por ejemplo, podemos acabar de afuera, de aquí, de adentro y de afuera, también, no, sin ningún problema, hacer la excavación y montar esos 2 elementos, ¿no? También el sustento acá a que había las costillas, otras vigas, estas vigas de acá, estos largueros horizontales, quitar esto, ¿no? Y ponerle un perno, por ejemplo, ¿no? Perno. Eso es lo más fácil para hacer, porque esto se repite, luego se desencofra sin golpe, fácil de abrir nomás. Esto se desencofra fácilmente, entonces puede uno desencofrar, aunque no especifican las normas, inclusive para no tener que afectarle con vibración, por decir, al día siguiente, o sea, en 24 horas ya podríamos estar abriendo esto para subirlo arriba, pero si no lo necesitamos todavía, entonces digamos 2 días tal vez para desencofrarlo y subirlo ya arriba, ¿no? Hasta que hagamos el otro encofrado. De la otra parte hasta llegar a la altura. Y generalmente se llega con dos módulos, de 1,22 a 1,22 serían 2,44, ya arriba podemos hacer la viga y la losa de la planta baja, ¿no? Entonces este es el esquema. Estos pernos para rescatarlo, se le pone una vaina de PVC, o sea, un tubo ¿no? Se pone un tubo de PVC, y aquí está la armadura, cómo se la distribuye, ¿no? Este es un corte, aquí están las costillas, ¿no? El bastidor completo de un módulo. Entonces lo que vamos a hormigonar es 2,44 acá. Se deja así hormigonar esta otra parte y se prepara para esta otra
parte aquí para que siga soportando la tierra, siga soportando el empuje del vecino. No solamente se hace por partes, así como si fuera unos nichos, se va avanzando, ¿no? Acá, después más adelante, y así alternado, ¿no? Después ya cuando ya está endurecido este fraguado, ya se puede trabajar acá excavando, ya trabaja este muro y se sigue así. Eso vamos a verlo en la próxima clase, sería lo último que hagamos, pero pueden ir viendo ustedes, leyendo todo lo que tenemos acá para poder entender lo que tengamos que hacer. Y esto lo hacemos como hormigón visto, ¿ves? Y entonces todo lo sirve por hormigón visto, tanto para el tablero como para la parte de la rejilla, ¿está? Va a ser como hormigón visto. Y vean que aquí para poder, aquí está la huella de los pernos, ¿no? Eso se puede dejar hasta como ornamento, cuando está bien ubicado así. Eso tiene que tener uno cuidado, bien vertical tiene que estar esto, la ubicación. Y el mismo espaciamiento acá, para cuando haga el otro muro, también le dé, si esto es 40, aquí habríamos de dejar 20 centímetros, por ejemplo, ¿no? Para que cuando se haga este otro tramo, ¿no?, que está vacío, y el otro que ya está construido acá, entonces coincidan esto en línea, coincidan en espaciamiento, y es un hormigón visto. Estas uñas que se pone acá son unas piecitas de madera, triangulares, que definen una línea de acabado, ¿no? El hormigonado se lo hace aquí hasta la mitad, ¿no? Se encobrado arriba, se aprieta y queda entonces bloqueada la fuga de material acá. Queda ya bien recto esto, ¿no? Está prendido en el hormigón, se dice, ¿no? Se desencobra esta parte, se prende, digamos, acá en el hormigón, y se sube el tablero, así como lo tiene aquí, ¿ve? Sí, y esta es la segunda parte ya. Entonces, de tal manera que ya al final, como el resultado tenemos que es un muro que no se va a revocar, no necesita, es más perfecto que un revoque. Y entonces se economiza, diríamos. Si bien es mucho más costoso, diríamos, el material del tablero, porque es industrializada, pero se utiliza porque puede darle varios usos. Para decir, podríamos, ya si tienen la experiencia de haber hecho un edificio, sirve para hacer 20 usos, para decir, ¿no? Y entonces tienen ventaja competitiva ya en el presupuesto, ¿no? Eso se lo va adquiriendo entonces tomando, anotando todos los rendimientos de cada obra que uno va ejecutando, ¿no? Y no tomar de los manuales o de los constructores, de las revistas, tal vez los datos que tienen, porque son muy estimativos. ¿Listo? Entonces eso lo veríamos en la próxima clase, y el examen entonces a las 11 el sábado, ¿no? ¿Sí? Ingeniero, disculpe, el práctico no lo ha subido a nuestro grupo, a la página, pero a la plataforma, y a lo de la tarde se lo subió. Ya.